Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy. Hoy nos adelantamos un día. Ustedes saben que nuestros clásicos de la Asociación de Magistrados, de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán y del Centro Judicial Monteros son los miércoles y los viernes. Pero bueno, hoy tenemos a un invitado que no es de nuestro país, y me refiero a Alfonso Zambrano Pasquel. Y bueno, hemos tenido que adelantarnos por una cuestión de agenda, porque sí o sí lo queríamos tener a él el día de hoy. Va a hablar sobre un tema de suma importancia y de actualidad para nosotros, la narcocriminalidad, una aproximación crítica. Y bueno, les cuento un poco. Alfonso es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal, Criminología y Política Criminal. Tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional. Ha publicado muchos libros, 58 libros en distintos países, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador, y tiene 5 libros en prensa. Para los que escriben, saben lo que cuesta, o sea que imagínense. Es autor del proyecto de Código Penal para Ecuador de 1995. Es coautor del Código Procesal Penal de Ecuador del año 2000. Ha publicado trabajos y ha sido conferencista y profesor invitado en España, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Cuba, en Costa Rica, en Honduras, en México. Actualmente es profesor de posgrado en la Universidad Central de Ecuador y en la Universidad de Guayaquil. Tiene una página web que después la vamos a poner ahí en el chat para que ustedes la puedan seguir, que es www.alfonsozambrano.com. También se maneja mucho a través de su cuenta, de su canal de YouTube. Tiene 280 videos. Es comentarista junto a otros juristas del Código Penal argentino, obra de próxima publicación. Es el único autor extranjero que está participando. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología, de la Cámara Alta de Juristas de Brasil en temas penitenciarios. Es miembro de la Asociación Boliviana de Ciencias Penales y miembro cofundador de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas. Bueno, para nosotros, desde la AMT y desde el Centro Judicial Monteros, es realmente un honor tenerte en la tarde de hoy. Saben ustedes que este espacio lo hacemos con Mario Velázquez, con mi coequiper, así que le cedo la palabra a Mario para que termine con la presentación. Muchísimas gracias, Alfonso, por acompañarnos en la tarde de hoy. Seguramente va a ser muy provechoso, teniendo en cuenta su gran experiencia, su vasta experiencia, todos los conceptos que va a partir en la tarde de hoy. Muchas gracias y le doy la palabra a Mario. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, un jueves, un día distinto. Bienvenido, Alfonso, a nuestro espacio. Es un placer y un honor poderte recibir desde acá de Tucumán a Ecuador. Contarles a quienes nos están escuchando que en nuestra vida apareció Alfonso en razón de una diplomatura que la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial está realizando con la Universidad de Lomas de Zamora sobre Derecho Penal Internacional y Criminología. Alfonso es uno de los docentes de posgrado de dicha diplomatura, y a través, por supuesto, de un amigo en común, como no podía ser de otra manera, del querido Ricardo Basílico, es que hizo el contacto para que dentro de este espacio nosotros pudiéramos tener a un abogado de profesión liberal. Es decir, para el ciclo, Alfonso, es muy importante, si bien es cierto, han pasado y pasan gente que trabaja desde lo interno de las estructuras judiciales, fiscales, jueces, defensores, oficiales. También pasan abogados de pasillo, aquellos
que, como algún colega dice, sufren la injusticia de la justicia en algunas situaciones. Nosotros también hemos ejercido la profesión y sabemos de lo que significa el ejercicio de la profesión liberal. Y la verdad que, Machi, desarrollando un poco tu historia de vida, eh, bueno, tenés la suerte de haberte codeado con los penalistas y criminólogos más importantes del mundo en todo este tiempo y en tu trayectoria. Recién hacíamos mención sobre Argentina, las personas con las cuales interactúas desde el punto de vista académico y de la profesión, y en lo que tiene que ver con Europa y Estados Unidos. Obviamente sos un profesional absolutamente reconocido y elegiste un tema como la narcocriminalidad, una aproximación crítica, que es un fenómeno, como lo expresás en tu libro, que me mandaste y que imprimí, que es un, como decís vos, un problema viejo con raíces nuevas o un problema viejo o un problema nuevo con raíces viejas. Y sobre la cual mucho se ha venido expresando. Pero lo cierto es que, por lo menos en mi país, el fenómeno de la narcocriminalidad viene cobrándose muchas vidas y la verdad que creo que definitivamente tampoco la respuesta desde el punto de vista del Servicio de Administración de Justicia y la persecución viene o ha venido dando los resultados esperados como Estado para la lucha contra el flagelo de la narcocriminalidad. Y hay una tendencia, en el caso de nuestro país, de lo que se conoce como de la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico. Vos debés saber que en el caso nuestro, eh, todo lo que tenía que ver con la ley 23737 era resorte exclusivo de la justicia federal, es decir, de los jueces federales. Y desde hace un tiempo a esta parte hay muchas provincias que comenzaron con lo que se conoce como la ley de desfederalización. En virtud de esta ley, las provincias se hacen cargo de el narcotráfico en pequeñas escalas. Y ahí viene la otra gran discusión sobre si en definitiva estamos atacando realmente el fenómeno del narcotráfico o podemos quedar como rehenes de criminalizar a las personas que son rehenes y adictos en la cuestión que tiene que ver con el narcotráfico. Así que cuando vos me propusiste este tema, si bien es cierto, eh, vas a tener una mirada global sobre la problemática, me parece de sumo interés hablar sobre la cuestión y hablarlo como vos lo haces en tu libro, sobre consideraciones críticas sobre el fenómeno. Con Machi siempre decimos que en este espacio la idea es repensar lo que hacemos diariamente con el Servicio de Administración de Justicia, pero repensarlo al derecho desde una visión que tiene que ver con la realidad de las cosas, con lo que nos pasa diariamente, y a veces discutir nuevos paradigmas que obviamente a veces suenan muy lindos en la teoría, pero la realidad va por una andarivel absolutamente distinto. Así que, de nuevo, agradecerte tu tiempo. Hemos tenido que adelantar tu conferencia porque tenías la agenda bastante cubierta. Así que, nada, te damos el uso de la palabra. Machi en un rato va a tener que dejarnos, pero eso no va a impedir que podamos continuar un rato más con tu exposición y también en alguna oportunidad seguramente nos vamos a encontrar presencialidad mediante, pero es un enorme privilegio contar con alguien de tu prestigio en este ciclo. Bienvenido, Alfonso.
Muchísimas gracias, querido Mario, querida profesora Maxi también. A Mario por la invitación a la Asociación de Magistrados de Tucumán, por la posibilidad de darnos este espacio para compartir experiencias, no sé, a veces digo, el conocimiento también, no es un accidente, no, le da a uno vida. Y es verdad, ya Mario dijo algo muy cierto, además de la actividad como docente, como investigador del tema y haber estado y estoy vinculado al ámbito penal, criminológico, de política criminal, en temas constitucionales. Y además, para mí es muy significativo que toda la vida he estado ejerciendo la profesión y sigo siendo defensor penal. Alguna vez recuerdo Libois, seguramente por el apellido de ascendencia judía, en un libro, Sala de Jurado, un autor que vivía en Estados Unidos, él decía incluso que él había sido fiscal, había sido juez y había sido abogado litigante. Él decía que son espacios diferentes. Claro, tenemos una visión distinta, pero yo sí me he acercado también a la fiscalía, primero porque trabajé en la coautoría del Código de Procedimiento Penal del año 2000 y luego en los procesos de capacitación. Con la fiscalía, con jueces, con defensoría pública, compartiendo experiencias, estrategias. Y se hace a veces complicado a los fiscales, incluso alumnos. Yo siempre les digo, miren, generalmente lo tomamos como paradigma porque tiene su mérito. Les digo el profesor Roxin, él dice que el mejor fiscal no es el que acusa, siempre, sino el que busca la verdad. Pero es difícil cambiar el chip. Y yo le digo a los fiscales, sé que el fiscal que no acusa le abre un expediente disciplinario para saber por qué no acusó. Esa es la realidad. Pasa y pasa. Y pasa también con los jueces, ¿no? Cuando un juez me consulta algo porque tiene un problema, yo le digo, a ver, todos los casos como este, ¿los resuelve exactamente igual o no? Porque había una vez un juez por un tema de contrabando, aplicó unos sustitutivos y le dije, bueno, pero por lo que aprecio tienes como 100 casos. ¿Tú en los 100 casos has dado el mismo trato o es uno de 100 porque este uno es una persona que tiene muchos recursos, que es un gran comerciante, pero además es un gran contrabandista? Entonces, si tú has actuado en todos los casos de manera igual, no hay problema. Pero si tú decides actuaste en uno, vas a tener problemas. Y efectivamente tuvo problemas. Entonces, sí conozco un poco también el ruedo del toro de cerca, ¿no? Porque he estado y estoy ejerciendo la profesión. Mira, este tema es muy sensible hablar del tema, y esto de narcocriminalidad es una presión muy argentina, ¿no? Porque ustedes le pusieron eso, la etiqueta, narcocriminalidad. Entonces yo me decía un amigo, ¿y de dónde te sacas esto? Que como es que es un anglicismo, un barbarismo, no sé, le digo, es un argentinicismo, porque lo tomé de allí. Entonces la narcocriminalidad, ¿sí? Pero hoy también se puede hablar, se habla de narcodemocracia, narcopolítica, narcolavado, porque es un tema que va muy de la cerca con el tema del lavado de activos, sin duda. Y mira, hace unos días, a veces la ventaja hoy de la magia de la comunicación virtual, y creo que sea, yo soy sobreviviente de 2 rounds de COVID, pero creo que el COVID nos dejó la secuela, por ejemplo, de tener esta comunicación virtual y que queden grabados. Se puede ver el registro formidable, como siempre, de Maximiliano Rusconi, ¿no? Y recordaba a Maximiliano porque yo lo conocí hacia el año 1990 y creo que porque Maxi se nos echó un libro de toda la historia de Maxi. Entonces, en 1990 él andaba de la mano con Alberto Binder. Alberto, yo le digo, era el gran evangelizador, ¿no? Con el anteproyecto de Julio Mayer. Lo recorrían por todas partes. Entonces, llegaron a Quito. Y en Quito dejaron un anteproyecto de Código Procesal para Ecuador en el año 1992. Yo concurrí a Quito porque, como anécdota, en enero del año 1991, por ahí, Ecuador prepara un código de procedimiento penal. Entonces, yo llamé a uno de los consultores ecuatorianos y amigo, poco mayor que yo, le dije, bueno, ¿y con qué línea van a trabajar? Me dijo, todavía no sabemos. No sabía nada en realidad. Y me digo, ¿y cuándo puedo saber algo para carnaval? Era en enero. Para carnaval lo llamé. Me dijo, ahí seguimos, ahí seguimos.
llame para Semana Santa. Semana Santa le digo, bueno, ¿y cómo va? Bueno, estamos en el título preliminar. Esto era en abril. Y en mayo la noticia. Se presenta ante el proyecto de Código de Procedimiento Penal para Ecuador. Sucede que los convocados ecuatorianos no habían trabajado nada. Eran Binder y Alberto Rusconi. En la línea del anteproyecto de ese querido amigo Julio Bernardo José Mayer, el anteproyecto del Código Procesal Penal Modelo. Allí conozco yo a Maximiliano, él recordaba ayer de los años 90, claro, 30 años menos, él estaba 5 años grabado, muy jovencito, y Alberto estaba allí. Yo llegué a Quito porque presentaban el anteproyecto, pero yo era profesor de procesal, me invitaron, pero nadie sabía el proyecto. Y me invitaron que yo hable sobre delincuencia juvenil, el tema que sí me gusta, ¿no? Yo hablo sobre, y escribo sobre política criminal juvenil. El libro que te envié, hay un trabajo sobre eso que fue para el libro homenaje a Elías Carranza. Y entonces nos pusimos a conversar en la parte externa de la universidad, en Quito, y me dice, me dice Alberto, vos sos amigo de Zafa, ¿no? De Zafarones. Le digo, claro, yo lo quiero mucho. Raúl es como un hermano mayor. Raúl se pone sonrojado cuando le digo eso porque es un poco mayor que yo. Entonces, no digo cuánto, pero es un poco mayor que yo. Entonces le digo, sí, claro. Me dice, ¿qué vas a hablar vos? Le digo, me han pedido que hable sobre delincuencia juvenil. Pero nos habíamos puesto a hablar, así informalmente, sobre el tema de el costo de la prohibición en materia de las drogas. Me dice, pero vos echaste una conferencia sobre eso, que es más interesante, 1992. Y terminé hablando como 1 hora y media, ¿no? En Quito. Pero la experiencia que yo voy a Buenos Aires para el año 94, por allí, o 95, invitado por el Senado de la República, extraordinario porque la sesión inaugural estaba Raúl Zaffaroni, don David El Tute Baigún y Alfonso Zambrano. Ojo, que quien moderaba era Elías Neumann. O sea, eran toros sagrados en realidad, porque al otro día hablaba Juan Busto y al otro día hablaba Luis de la Barrera Solórzano de México, etcétera. Entonces, he tenido esos privilegios. Y mira que Elías Neumann me dice, vos venite a la facultad para que me des una conferencia. Él tenía un módulo de victimología. Y la victimología, el módulo era el debate por la legalización de las drogas, 1994. Yo le digo, Elías, pero ¿sabes qué? Yo no traje ningún material, yo vine a hablar del sistema penal y política criminal penitenciaria. Y me dijo algo que lo recuerdo con mucho cariño. Me dice, no, pero vos hacés cascarita con el tema. Entonces, me fui a la noche y ahí estaban todos internados. Yo creía que me había equivocado de aula en la U de Buenos Aires, que es espectacular la parte de abajo de los profesores. Yo subo y veo gente muy bien internadista. Yo me equivoqué de aula. Y yo ya me retiraba cuando Elías llega y me dice, ¿vos a dónde te vas? Le digo, no sé, me equivoqué de aula. No, ese es el aula. Digo, pero veo a la gente muy formal, hasta mayor que tú, que yo. Sí, no te preocupes, son camaristas, son jueces, eran fiscales. Yo pensaba que eran alumnos jóvenes de posgrado. No, gente muy bien formada. Me quedé como 1 hora y media hablando. Y luego de eso, pues, extraordinario, fuimos por ahí a un puchero a escuchar, qué sé yo, ¿no? ¿Vos querés escuchar rock? No, tango, y mejor si es una milonga. Así que nos quedamos ahí conversando sobre el tema. Es un tema recurrente, no pierde vigencia. En la región se ha reactualizado el debate. Yo digo, bueno, ¿qué hacer? Bueno, si uno se hace a veces digo los tips. Siempre recuerdo que Pepe Sáez Capel me dice que estaba en Agua, ya catedrático emérito. Pepito, como le digo, él dice, aunque uno maneje mucho el tema, dice, siempre uno tiene, cuando va a hablar, tiene que coordinar ideas, revisar sobre qué quiere hasta por el tiempo. Entonces digo, bueno, estaba pensando ayer, anoche, y recordaba, digo, bueno, la mafia ítalo-norteamericana en la década de los 20, bueno, hizo mucho dinero con el tema de las extorsiones. Yo le digo aquí, está de moda el tema de las vacunas que llaman, las extorsiones en México, las tuvieron en Colombia y en Ecuador está de moda la extorsión con organizaciones narcocriminales. Extorsionan a la gente, el que no quiere pagar, y son personas de escasos recursos las que se resisten a pagar. Alguna señora pagaba $20 por semana, $80, eso pasó hace 2 meses. Y la señora dijo, yo no puedo pagar. Llegaron un grupo de sicarios jóvenes, algunos menores de edad y son drogadependientes, lo que comentábamos hace unos días informalmente, la barrajaron a tiro, la mataron delante de las 2 hijitas. Ese es un mensaje para los que no quieren pagar. Entonces, hoy después de más de 100 años que ese era el discurso de la mafia ítalo-norteamericana de los años 20,
México lo tiene, hoy Ecuador lo tiene, lo tuvo Colombia. El tema es bastante complejo, claro. Ya en la década de los 70, cuando Rudy Giuliani era el fiscal en Nueva York, está en la familia, ¿no? Los Bonanno, los Lucchese, los Gambino, etcétera. Pero ya después ya la mafia ítalo-norteamericana ya se dedica al tema de las drogas ilegales, como yo digo, porque yo le digo a los alumnos, cuidado, que el alcohol es una droga, el cigarrillo también mata más que el alcohol y más que ahora los norteamericanos que son mágicos, pues hablan de un uso, ¿cómo le llaman? No uso medicinal, aparte del uso medicinal de la marihuana, recreacional. Yo digo, ¿qué será que ven el Pato Donald? No sé, depende de la cantidad de tetraidrocannabinol, pero puede ser, es el discurso mágico, ¿no? Claro, van a dar legalización porque la pueden producir. Ese es el tema de la marihuana. Pero entonces, Estados Unidos Estados Unidos ha liderado generalmente las convenciones antidrogas, pero solamente para tener idea, en 1961, alguna vez cuando conversaba con Elías Neumann y Rosa del Olmo, pilares extraordinarios en este tema del debate por la legalización. Si yo estoy pensando incluso en un premio Nobel de Economía de la Escuela Neoliberal de Chicago como Milton Friedman, él decía, es un problema de economía. Y hay que quitarle el piso. Si le quitas la ilegalidad, puedes controlar hasta mercado, puedes controlar calidad de producto, puedes controlar precios y una producción que atienda a la demanda. Pero y un premio Nobel de Economía, y lo cito porque es de la Escuela Neoliberal de Chicago. Bueno, si te pones a pensar, Gabriel García Márquez sostenía lo mismo, si le pregunta a Raúl Zaffaroni y dice lo mismo. Es difícil en Ecuador, el doctor Zavala Vaquerizo, mi maestro y amigo, Edmundo Durán Díaz, mi compadre amigo con quien trabajamos en el procedimiento penal. Monseñor Luna Tovar, el obispo de los indígenas. Increíble, él decía, bueno, la legalización es la única salida racional. Entonces, Naciones Unidas en 1961 nos da una convención. Estaba en crecimiento el problema del narcotráfico y la narcocriminalidad, y se creyó que la primera respuesta era, vamos a sancionar al consumidor. Todavía algunos países siguen teniendo la idea. Yo recuerdo alguna vez el debate en Argentina, tengo un trabajo de Pepe Sáenz que dice, bueno, si alguien es mayor de edad, no es una persona con problemas mentales y quiere consumir, es problema de él que quiere consumir, pues. Si mañana alguien se quiere suicidar, es problema. Ya la instigación, auxilio al suicidio, algunas legislaciones lo tienen como delito, otras no. Pero dice, depende de la libre decisión. Pero hay la tendencia incluso a penalizar el consumo, como que era la gran respuesta. Ahora mismo Estados Unidos tiene mucha cantidad presa por ser consumidor. El presidente Biden dice que los va a indultar. Claro, está en pre-campaña política y demás. Pero después que los tienen presos, ¿no? Y en Estados Unidos, cuando yo tengo indicadores, pero el tiempo no nos dará para más, pero como de 1972-73 la población carcelaria en Estados Unidos no llegaba a 400.000. Y hoy pasa de los 2 millones. Hay un proceso de criminalización enorme y mucho vinculado a este tema de la narcocriminalidad. Claro, no se toca el tema de esa otra gran economía mundial subterránea que es el tema del tráfico y producción de armas, que eso generan alrededor de 800 mil millones de dólares por año. Y hoy mi hija me enviaba un ecuatoriano, como decía Raúl a veces, dice, la cárcel es para los tontos, los fracasados. Cuando conversamos coloquialmente dice, es para los pendejos. Claro, los grandes capos no caen. Y ahora veía a un ecuatoriano joven de 28 años condenado a 22 años de cárcel. ¿Por qué? Porque enviaba armas de contrabando. Claro, él no estaba autorizado para comprar en Estados Unidos, va a un procedimiento abreviado. Claro, sabemos que el 97% de la gente está condenada con procedimiento rápido, se declara culpable porque si no le dice el cuco. Claro, ya vi que la pena que le decían que podían imponérsele era de 35 años. Y va a procedimiento rápido. Pero no sé, creyó que le iban a poner menos, pues le acaban de poner 22 años. A un joven de 28 años por enviar, no digo que esté bien, que envíe armas de contrabando a Ecuador, que ya voy a conversar un poco del tema, entrando en calor, que es lo que nos pasa, por ese híbrido, armas, drogas. Entonces, luego viene la Convención de 1971 en Naciones Unidas. Dijo, no solamente a los consumidores, vamos a penalizar al tema de los que comercializan precursores, etcétera, porque si le quitamos la base del precursor no van a llegar al derivado. Falso, porque si éter, acetona, etcétera, yo leo mucho sobre el tema y veo que incluso utilizan para macerar la hoja de coca gasolina incluso de avión.
Y si falta algunos componentes, utilizan también cemento, que debe ser de una toxicidad mayor que la otra, ¿verdad? Pero, o sea, hay cómo macerar y cómo macerar. Entonces, después de eso dicen, no, no, como que nos falta. Y llegamos a la Gran Convención de 1988, que es muy importante porque por primera vez se dijo, a ver, vamos a tratar de combatir las bases económicas de la delincuencia organizada que proviene de la narcocriminalidad. Y para eso, por primera vez se penaliza el lavado de activos. 1988 en la Convención de Viena de Naciones Unidas. Y se dice, bueno, ahí aparecen las entregas vigiladas, los agentes encubiertos, la gente de la TOR, Cooperadora, Asistencia Penal Internacional y demás. Ya hay, y yo le digo a los alumnos, por las realidades, la penalización también para los asesores. Yo le digo a mis alumnos, cuidado los abogados, arman compañías que son compañías de papel, las venden. Y es complicado porque, mira, un abogado ecuatoriano, y yo lo he puesto aquí como parte de los temas que deben ser tratados en el tema del abogado, ahí sí nos interesa, por supuesto, todo, igual que en el tema del lavado de activos. Pero el tema de la droga, y esto es de los años, porque la ley de droga nuestra es la 108 de 1990, una copia de la Convención del 88 de Naciones Unidas de Viena, donde incluso había dos temas que fueron declarados luego inconstitucionales después de 3 o 4 años. El primero es que nunca ha sido en el Ecuador delito ni la tenencia ni el consumo. Dije, bueno, pero la ley 108 de 1990 sancionaba la tenencia para consumo, que era un contrasentido. El acto preparatorio era delito y el acto consumado ya no era delito. Yo le decía a los alumnos de la universidad, a la señorita no le gustaba, le decía, si alguien carga aquí algo, mejor hay que fumárselo. Y una señorita se puso medio molesta, entonces le digo, bueno, no lo fumamos, le digo, para así evitamos la criminalización cuando vamos por la calle a ver, y esto se queda preso porque tenía para consumir. Era un contrasentido, finalmente se declaró inconstitucional. Y hoy no es delito, ni la tenencia ni el consumo en Ecuador, con el Código Orgánico Integral Penal del año 2014. Incluso el 222 del Código Orgánico Integral Penal, porque hoy, alguna vez me decía Raúl Zaffaroni, me dice, vos no te metas a poner en un código penal el tema de las drogas porque te cae la caballería de los gringos. Bueno, está en el Código Orgánico. Hay cuestiones interesantes. Y me decía Raúl, tampoco, cuidado, está pensando que nos guste la idea de despenalizar el aborto porque te cae la Iglesia Católica y te excomulga. Son temas casi, ¿verdad?, vedados. Cuidado, no tocarlo porque se cae el código al piso. Pero fíjate que el Código Orgánico me parece que tiene cuestiones interesantes, como que haya escalas para la penalización. Pero yo hago una diferencia. Me parece que la escala para presumir consumo es caballo de Troya. Porque no es lo mismo el consumidor pobre que el consumidor hijo de papá, que tiene mucho dinero, porque, como yo le digo a mis alumnos, se le va fumando el negocio del papá. Pero el que no tiene recursos, a veces le dan hasta gratis que pruebe, después lo van seduciendo con la idea. Hay una droga altamente adictiva que está de 2 o 3 años aquí de moda en Ecuador y en Guayaquil en particular, pero que ya como que no le paran bolas, se llama H con H. Es un derivado que tiene algo de cocaína. Oh, tiene heroína. ¿Cómo es posible si la heroína vale 5 o 7 veces más que la cocaína? Además que con Belén, que le dan a los caballos briosos y otros derivados más, de una bomba de tiempo. La venden en las dosis 75 centavos de dólar y las primeras hasta se las regalan a los chicos en las escuelas y colegios. Ahora como que ya no se le da mucho escándalo, se deja pasar. Pero ese chico pobre pasa con un problema muy complejo que hay que tomarlo en consideración. Ese chico pobre, una vez que ya no le dan gratis, ¿verdad?, comienza a robarse lo que puede en la casa, después se le roba algo al vecino, comienza a vender. Luego le dicen, mira, pero vos mejor, ¿por qué no vendes y te queda la ganancia? Hasta ahí era relativamente tolerable. Parece un contrasentido, pero ¿por qué lo digo? Porque ese muchacho joven salta a la cerca. Y un día le dicen, ¿sabe qué? Pero si tú puedes ganar más dinero, que es el problema que hoy tenemos, te hacemos el encargo, aquí hay una Glock, te vamos a enseñar cómo se dispara, una 9 milímetros, una Six Sauer, y te damos un trabajo. Tú matas a alguien y vas a ganar lo que tú no te ganas.
microtraficando, que es el problema que tenemos. Mira, esta semana justamente escuchaba decir que hay alrededor de, en un país que tiene 18 millones de habitantes aproximadamente, Guayaquil, que es la capital donde yo vivo, la capital económica, la capital política es Quito, con Quito 2,5 millones, Guayaquil más o menos 3 millones, con una población flotante de 500,000 personas que vienen día a día, porque es el nervio económico del país, Guayaquil, puerto, aeropuerto, etcétera. Pero esta semana he escuchado decir que la delincuencia que está acá en la narcocriminalidad, este momento tiene un efectivo de alrededor de 20,000 personas que tienen armas. 20,000 personas que tienen armas, es impresionante. Y entonces tienen rifles de asalto, tienen metrallas, utilizan tacos de dinamita, utilizan granadas, que ni las tiene ni la propia policía con rifles de asalto. Entonces, ¿por qué? Porque no hay control con el ingreso de las armas. Y mira, a veces se habla de narcopolítica y te voy a decir que tiene sentido quienes hablan de narcopolítica y te voy a decir por qué. Se hizo un escándalo hace poco tiempo y aquí en Ecuador, porque algún asesor de la presidencia, están las grabaciones, claro, aparentemente dejado hasta el país con el hijo, pero hablaban ahí que para controlar el puerto de Guayaquil, donde salen, o sea, hasta cuando yo conocía la cifra hace un año, alrededor de 1.200.000 contenedores. Querían manejar el puerto de Guayaquil, la carga. ¿Por qué? Como yo digo, porque es una puerta de vaivén, esa puerta giratoria, para la entrada de las armas sin control, que vienen unas por la frontera con Perú, que tiene libre importación de armas, y otras pueden ingresar por contrabando, en vehículos, lo que tú quieras. Entonces, es la puerta de vaivén, no hay control para el ingreso de armas, y la puerta de vaivén para la salida de la droga. ¿Y cuánto ofrecían? Unos dicen 15 y otros 30 millones de dólares por ser gerente de esa área en Puerto Marítimo de Guayaquil. No ha sido desmentido, pero como que hay otros escándalos y otros escándalos y otros escándalos. ¿Cuál es la realidad? A ver, Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. Colombia. Perú también produce mucha cocaína. Estados Unidos es el primer consumidor de cocaína del mundo. Y no lo desmienten, lo vuelvo a repetir. Está calculado que Estados Unidos consume alrededor de 400 toneladas de cocaína por año. Tiene siete bases militares. Había una en Manta, aquí cerca de Guayaquil. Para mí fue un error haber sacado la base de Manta, pero bueno, la sacaron. Claro, ahí me cae la gente pro Correa. Yo les recuerdo, oiga, cuidado, que yo he sido abogado defensor del presidente Correa. Pero yo estoy en desacuerdo. Pues. Creo que fue un error haber sacado la base militar de Manta, porque hoy en Manta hay brazos del cartel de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, que son los más duros, del cartel del Golfo, 3 o 4 carteles peleándose el territorio de Manta, donde sale también harta droga. Entonces, mira, Colombia es el primer productor de cocaína. La expresión gráfica. El día que se jodió Ecuador, ¿cuándo? Cuando en Colombia hay un control para la salida de la droga y la droga sale por Ecuador. Perdón, por eso estamos jodidos. Porque, mira, y son indicadores que yo tomo en la propia policía. En el año, voy a los últimos años, el año 2020, 120 toneladas de cocaína decomisadas. Por eso cuando me envió, querido amigo Mario, un dato de Argentina, 6 toneladas, casi me río. Están asustados, 6 toneladas. Como ustedes tienen un nivel de violencia muy bajo, está bien. La muerte violenta por 100.000 habitantes, la de ustedes, por los últimos indicadores que vi, es 4.6. Estados Unidos tiene 6.8, a pesar de que no hay control en el tema de las armas, pero no hay tanto muertos, claro, también depende de la población. Pero Estados Unidos tiene la tasa por persona más alta en el mundo en cuanto a armas. En Estados Unidos, por cada 100 habitantes hay 120 armas. Es impresionante. Claro, por la segunda enmienda, ¿verdad? Eso es intocable. La única enmienda que se movió fue la 18, o el tema de la prohibición del alcohol, que dura 14 años, 1919 hasta el 1933, que dictan la nueva enmienda, me parece que es la 33, que dice no. ¿Por qué? Porque el nacimiento de la mafia norteamericana le hizo retroceder y decir, no,
vamos a legalizar. El tema de las armas no, es un tema inmanejable. Entonces, fijémonos, Colombia tiene 7 bases norteamericanas. Y cuando estamos pensando, incluso Colombia recibió la ayuda con el Plan Colombia, que representó 20 años, 20.000 millones de dólares. Sí, desde la época del presidente Clinton, 1986 por allí. Pero es que el gobierno de Estados Unidos tenía 2 finalidades. Se decía que una finalidad era ver cómo se podía arremeter contra el narcotráfico y la narcocriminalidad. Y lo otro, ver el tema de las fuerzas insurgentes, la guerrilla, que en el fondo en Colombia terminó siendo una narcoguerrilla también. Mira, yo hace muchos años, tengo muchos amigos, quiero muchos amigos en Colombia. Yo hace muchos años decía, no, se está deslegitimando a la gente de izquierda, que después incluso van a actos de terrorismo. Ponerle un collarete a una señora, ¿cómo no va a ser acto de terrorismo y volarla? Que en algún momento pasó con la FARC. Pero luego se dan cuenta que era un gran negocio. Mira, cuando se crean, por ejemplo, las fuerzas paramilitares en Colombia, lo de Colombia es muy siniestro, pero es interesante, porque son ejemplos que no deben repetirse. Se crean los paramilitares con los Castaños, en época de Pablo Escobar y en época del cartel. Pablo Escobar, cartel de Medellín con los Ochoa y el cartel de los Rodríguez en Cali. Pero surgen los paramilitares, los Castaños, y los Castaños después se dan cuenta y dicen, bueno, ¿por qué nos vamos a matar con la gente de Escobar y de Rodríguez? Ya que hay harto dinero. Y se convierten en grandes traficantes de drogas, también los paramilitares con las tropas de Castaño. Un poco, mira, la historia, y hay que repetirla, y hay que volverla a contar para que se sepa cuál es la dimensión del fenómeno. Mira, México tiene más de 200.000 muertos en esta guerra contra las drogas. México incluso tenía la unidad de élite. El comando de los Z era un grupo de la Armada Mexicana entrenado por los SEAL de Estados Unidos. ¿Para qué? Para combatir con los grandes carteles mexicanos, con el cartel de Sinaloa a la cabeza y los demás carteles de Tijuana. Bueno, están diseminados. Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado los grandes carteles mexicanos le dicen a los Z, que era un comando de élite de la Marina, preparado con armamento y con gente. Y le dicen, pero ¿por qué nos vamos a matar? Si es que hay bastante dinero, un espacio es para ustedes. Y los Z después dicen, nosotros tenemos armas y tenemos hombres. Queremos quedarnos con una buena parte del negocio. Y es un comando muy sangriento. ¿Que dónde viene? De la Marina Mexicana. O sea, no va por allí el tema. En el año 2021 toman preso al hijo del Chapo Guzmán. En Sinaloa va un comando del ejército, de la policía, y van los guardaespaldas del hijo del Chapo Guzmán con carros tipo tanquetas artillados, capaces de bajarse un helicóptero sin problemas. Son con una artillería de largo alcance. Lo llaman al presidente López Obrador, le pasan los videos y le dice retirada. Pero si lo tenemos preso al hijo de Chapo Guzmán, déjenlo, lo dejamos libre, déjenlo libre. ¿Por qué? Con ese armamento que viene a rescatarlo, va a haber una mortandad terrible. Retírense. Y veamos, pues, cuando el cartel Jalisco Nueva Generación hace aspaviento del armamento que tiene. Desfilan como un desfile militar, sí, para demostrar la cantidad de armas que tiene. Entonces, el tema de México es muy complejo. Ya no van a extraditar a nadie más. López Obrador dijo, ni siquiera ahora que está preso, ya está también medio ciego, uno de los que quedaba de los grandes carteles, que era el mayor traficante de marihuana, porque México no produce cocaína, sino marihuana y heroína. Y ya vamos a ver cómo se produce un híbrido siniestro. Porque miren, en la década de Pablo Escobar de los 80, Amado Carrillo Fuentes, a muchas señoras y señoritas les agrada, pero les agrada la novela, que sale un tipo muy guapo. No sé si era muy pintero en la vida real. Pero Amado Carrillo Fuentes le decían el Señor de los Cielos. ¿Por qué? Porque le dice a Pablo Escobar, le dice al Chapo Guzmán y al cartel de los Beltrán Leiva y a los demás que estaban allí, le dice, mire, es un riesgo estar llevando droga por vía terrestre o por vía marítima. Lo más seguro, hacerlo por vía aérea. Él es el gran diseñador de la estrategia y por eso le decían al Señor de los Cielos, por la cantidad de aviones que surcaban el Señor de los Cielos.
Él iba a Miami y compraba aviones de buena calidad, aviones tipo Cessna, de 4 motores. Yo digo que los compraba hasta con los gringos. Piloto norteamericano, vos que querés trabajar con nosotros, mira que te vas a ganar, y ya estás jubilándote. Entonces, aviones con bandera norteamericana, seguramente después le sacaban la bandera, pero imagínate entrando a un aeropuerto como Miami, un gringo monitoreando con el aeropuerto, pido permiso, hola, ¿qué fue, hermano? Hola. Y ahí, mira, hay uno de las tantas cosas, y esos libros de estar aquí en la biblioteca mía, que está en la casa y otra en la oficina. Mel Mentane, el hombre que hizo Llover Coca, es impresionante. Es un piloto norteamericano. Y yo debo creer muchas cosas, cómo utilizaban, más allá de la simpatía que uno puede haber tenido con el régimen cubano, pero es un mecanismo de supervivencia, la prohibición. Cómo tenían que llegar a Cuba para reabastecerse y tenían que pagar por $500 por cada kilo que llegaba. Contaban y traigan más, mejor y pase por aquí, reabastézcase. Y lo mismo pasaba con Nicaragua y es creíble, por supuesto que es creíble. Y Mel Stein dice cómo echaban en los cayos de la Florida, en los aviones a baja velocidad, porque eran expertos pilotos norteamericanos, y ahí venía la gente en esas embarcaciones pequeñas a coger los pequeños paracaídas con cualquier cantidad de droga. Por eso el hombre que hizo Llover Coca. Mira, de la producción colombiana, Fabio Castillo, que seguramente es país de Medellín por el apellido, él escribió un primer libro emblemático en la época de los 80 que se llama Los jinetes de la cocaína. Extraordinario. Ahí están toda la familia, el abuelito, la abuelita, etc. Las primeras ediciones no salían. La segunda se la compraron, la primera le volaron hasta la imprenta. Y después ya Fabio Castillo se fue a trabajar al Departamento de Estado de Estados Unidos con ADEA, era un buen informante. Entonces, algunas publicaciones que yo tengo son tomadas de informaciones de Fabio Castillo. Él hablaba de los grandes paraísos fiscales, pero era para lavar el dinero de la droga, básicamente. Entonces, él dice ahí, en los paraísos fiscales, 70, 80, ahí está la lista, en algunos, una sucursal bancaria con $5,000 es un cuartito como este de 3x3 y ya, todo es transferencia electrónica. Las grandes lavanderías estaban allí en los paraísos fiscales. Y después hay otro libro que se llama Los nuevos jinetes de la cocaína, que eran los que reemplazaron a la primera generación de los Rodríguez, etc. Y luego hay otro, el título es muy sugestivo, La Coca Nostra. Es interesante. Pablo Castillo escribe muy bien, además, y es muy agradable. Pero en otro libro, Elías Neumann, Elías escribió una novela interesante, que es El Patrón, que llegó a hacer película. Ya la vi en la serie de Netflix. Netflix no nos da ni para chupar un mango, pero bueno, le hacemos propaganda gratuita. Y yo una vez le dije a Elías, oye, hay un libro de Álvaro Cañón que se llama El Patrón, que se llama El Patrón del Mal. Entonces, Elías, yo se lo busqué y se lo envié. Porque Álvaro Cañón describe la vida de Pablo Escobar. Pablo Escobar, de joven, él robaba lápidas en los cementerios. Y ojo, en Colombia, para aquella época, haber sido, démosle a Pablo Escobar 20 años, haber sido que en 1960, por los 70, Pablo Escobar venía a Ecuador a comprar cocaína. Increíble. ¿Eh? Aquí hay una ciudad en la provincia de Loja, cercana con Perú, que le llaman la Ciudad Blanca, le decía, Cariamanga. La Ciudad Blanca por la cantidad de cocaína que producía. Y Pablo Escobar venía a comprar cocaína en Ecuador, en esa época. Y entonces, los únicos 2 Rolls Royce en el país que habían en Cariamanga, 2 Rolls Royce, ¿no? Eran pesos pesados. Claro, después ya Colombia empieza con su gran producción cocalera. Pero en el tema de la narcopolítica, para tener idea de lo perverso y siniestro que puede ser el tema. El famoso caso 8000 en Colombia, que salpica al presidente Ernesto Samper Pizano por la campaña electoral. Mira, yo he leído reportes donde el contador, que era un ciudadano chileno del cartel de Cali, claro, encuentran la lista y le dicen $3 millones antes de la dolarización nuestra, estamos hablando de alrededor de 15 millones por lo menos ahora, fueron destinadas a la campaña del presidente Samper. Y dice el contador, es verdad. Mira, yo he leído incluso documentos donde el contador habría dicho que sí, fueron 3 millones para el candidato que ganó la presidencia.
fueron 3 millones para el candidato que perdió, Misael Pastrana. O sea, ganaban y ganaban, sí o sí, con cualquiera de los dos. Claro, al presidente Samper no le costó la presidencia. El que terminó preso en la línea del chivo expiatorio de Chapman fue el abogado, el doctor, hijo del famoso pintor Botero, que manejaba los dineros de campaña. Él terminó en la cárcel, porque él recibió los recursos del cartel de Cali. O sea, penetró, luego la estrategia cambia, y en la época del presidente Uribe, yo admito, no siendo ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, no, pero en Colombia los grandes carteles, Cali, más que todo el de Cali, porque al mexicano Rodríguez Gacha lo mata en un enfrentamiento. A ver, hay un tema interesante. Colombia dictaba leyes de amnistía tributaria que duraban 180 días. ¿Para qué? Para que traiga sus capitales del extranjero. Así pasó. Cuando al mexicano Rodríguez Gacha, que tenía una enorme cantidad incluso de lingotes de oro escondidos en cisternas que eran caletas, cuando él tratan de decomisarle mucho dinero y mucho oro, él reclama y dice, a ver un momento, en la época de amnistía tributaria, yo traje mis recursos, lo he invertido en industria automotriz, industria hotelera, en compra de equipos de fútbol. Yo traje mi dinero durante la amnistía tributaria. Él se declaró en rebeldía y finalmente en un enfrentamiento lo mató el ejército. Pero el presidente Uribe le dice sí a la extradición. Mira, y en este tema de las estrategias, porque a veces se quieren copiar los modelos, en Colombia se dicta una ley de sometimiento a juicio. Se declaraban culpables por un delito menor y recibían una condena. Los señores Rodríguez Orejuela del cartel de Cali se someten a juicio, les imponen el máximo de la condena, que eran 14 años. Con el cumplimiento, con la ley del 2x1, que estaba también vigente en Colombia, con los 7 años podían recuperar la libertad, más el 1 año por el gran papa, como yo le digo, Juan Pablo II, el año del jubileo 2000, a los 6 años, 7 años estaban saliendo libres. Entonces, ¿qué pasó allí? Que el presidente Uribe se los regala a la justicia norteamericana. Es verdad, ellos habían cumplido pena en Colombia, pero como Estados Unidos tiene una figura mágica que es la conspiración criminal, se lo llevan a Estados Unidos y en Estados Unidos los van a someter a proceso y dicen, nosotros hemos cumplido condena tanto a Gilberto, el ajedrecista, por lo inteligente, como a Miguel, que era el hombre duro del cartel de Cali. Son extraditados a Estados Unidos y no se querían someter a proceso, no querían declararse culpables porque decían hemos cumplido una condena en Colombia, sí, pero allá es por droga, aquí es por conspiración criminal, que es todo y nada. Conspiración criminal cualquiera marcha. Y entonces, cuando tratan de irse en contra de la mujer, de las hijas, del hijo de Gilberto, que estaba en México, tenía un dealer enorme. Entonces, como decimos acá en la tierra, los Montubios se bajó los pantalones y dijo, no toquen a mi mujer, no toquen a mi hija, no toquen a mi hijo. Se declaró culpable y en Estados Unidos le fajaron 50 años de cárcel. Sí, ya se murió en la cárcel de cáncer. Y a Miguel también le han fajado 50 años. Claro, pero hay en Colombia una cantidad impresionante de microcarteles. Por supuesto que sí. O sea, esas estrategias de leyes, de procedimiento abreviado, de sometimiento a juicio, no han funcionado. Ahora, el tema complejo es que, claro, yo recuerdo y siempre sugiero, y digo ahora incluso que estoy dando clases que me preguntaba Mario, que es un diplomado de lavado de activos, pero a mí me pareció importante yo sugerir tratar el tema del tráfico de drogas ilegales, porque ese es el antecedente. Y la Convención de Viena del año 88, que es la primera que trae el tema del lavado de activos, pero después, ya por las imposiciones del GAFI, las reglas de Basilea, etcétera, hay una propuesta de ir en la línea de penalizar el lavado de activos como un delito independiente y autónomo, línea en la que se fue Ecuador. Para el año 2002, la OEA me contrató a mí como experto ecuatoriano para trabajar con unos expertos europeos y unos expertos centroamericanos de las nuevas Naciones Unidas en el tema del anteproyecto de la ley de lavado de activos, que hoy el capítulo está inserto en el Código Orgánico Integral Penal.
Y miren, así como hay escalas ahí de punibilidad en función del monto de lavado, en el tema de las drogas, a mí me parece que es lo correcto, atendiendo un principio constitucional de proporcionalidad de los delitos y de las penas, que en función de la escala se impongan penas de 3 años, de 6 años y hasta 13 años, que son escalas menores que antes tuvimos penas de hasta 25 años por el tema del concurso real de delitos. Pero, ¿por qué hablaba yo de caballo de Troya? Porque ese joven drogadependiente, ¿verdad? Si hay escalas mínimas, ese joven no va a andar pesando la que le venden. Y como yo digo, si hay un combo, así como en las camisas, pantalonetas, 3, pague 3 y lleve 5. Entonces, se puede quedar preso porque tiene una cantidad mayor que la que dicen las tablas. Yo digo, sáquele las tablas, además que, de acuerdo con la Constitución de Ecuador, el 364, es un problema de salud pública y en esa línea ese problema de salud pública tiene que ser apreciado. No debieran ser ni siquiera penalizados, pero el tema está qué hace con ese joven drogadependiente, porque de la población carcelaria ecuatoriana, que llegó a 40.000 en el año 2021, hoy está en 32.000. Sí, hay un proceso de desprisionización, hay que admitir que ha servido en bajar el número, más allá de que los penosamente no se cumple. Esa es una gran mentira. En eso yo coincido con Raúl Zaffaroni, y él dice, yo no sé ni para qué sirve la pena, pero la pena está ahí. Por eso es que Raúl la paso a esa concepción de la teoría gnóstica de la pena. No está, pero no sabemos para qué, pero ahí está. Y para mí la pena hace muchos años puede ser legitimada bajo un concepto de retribución. La intensidad del mal, la afectación del bien jurídico es la que determina más o menos la posibilidad de medir el monto de la pena. Entonces, mira, en el año 2020, 120 toneladas de cocaína se decomisaron en Ecuador. En el año 2021 llegamos a 248 toneladas de cocaína. Y hoy estamos llegando a esa cantidad, más o menos. Cuando el presidente nuestro, de hoy en funciones, don Guillermo Lazo Mendoza, dice que durante su gobierno se han decomisado en un año, entre el uno y el otro, alrededor de 300 toneladas de cocaína. Yo digo, sí, debe ser. ¿Cuánto cuesta una tonelada de cocaína? Una tonelada de cocaína cuesta en Estados Unidos 20 millones de dólares. 20.000 dólares cuesta un kilo. En Europa, 60.000 dólares un kilo cuesta 60 millones de dólares. A un promedio de 40 millones de dólares, se cayeron 300 toneladas, sí es bastante dinero, son alrededor de 12.000 millones de dólares que se cayó de cocaína en Ecuador. Pero ¿cuánta cocaína se fue? Sí, vamos a ser muy generosos, porque la policía antes decía que podía escanear podía más que escanear, porque no hay escáner todavía. Te dijo el presidente que se iba a escanear el 100% de la carga, es una buena respuesta, pero hay algunos intereses que impiden el escaneo de toda la carga. Entonces, al momento, la policía dice que puede inspeccionar, a veces dice el 5%, el 7%, el 10% de 1.200.000 containers. Esa es la franja de porosidad. Y mira, como hecho cierto y real, por alguna consulta que me hace, había un comandante retirado de la Marina ecuatoriana, todavía joven. A veces en los mandos militares les cortan la carrera cuando son personas con cierta formación, pues el resto se encarga de eliminarlo, hay cuotas de eliminación, cualquiera que sea la causa. Y él se retira de la Armada y va a prestar servicio en una compañía que es la principal, la principal almacenera, la que maneja la mayor cantidad de containers. Y le decían comandante retirado de la Marina, él apreciaba movimientos sospechosos en cierta carga, operada por cierta compañía. Y él le dice a los representantes legales, yo tengo sospecha que en estas cargas de esta compañía se está enviando droga, básicamente cocaína. Y le dicen, usted no fue contratado para hacer esa tarea, comandante. Usted preocúpese de lo que es seguridad, pero olvídese de estar verificando carga en contenedores. Un día, este comandante de la Marina le dijo a un capitán de la policía que parece que se manejaba bien, ese capitán, sí, mi comandante, yo tengo sospecha que en estos contenedores de esta empresa se está mandando cocaína.
Bueno, dicen, la próxima vez que yo esté de turno, hacemos un operativo. Se hizo el operativo. Se descubrió 1 tonelada de cocaína en un contenedor. Mira, está la cantidad de droga. Esta semana, frente a El Salvador, se encontró una embarcación con 3 tripulantes ecuatorianos, 4, con 3 toneladas de cocaína. Esta semana, el martes. Si no sale por aquí, va por El Salvador, igual están presos, con 3 toneladas en una embarcación. O sea, no hay control. No hay control. Entonces, este comandante, por la información que da, se cae 1 tonelada de cocaína. Le hicieron un reclamo los gerentes de la empresa, que esa no era su tarea. Mira, pasaron pocos días y este comandante vivía cerca donde yo vivo. Él iba en un carro, no era un carro de alta gama, un carro que le habrá costado $20,000. Él llega al semáforo en rojo, detiene un rato el vehículo, se acercan 2 jóvenes y le abarrajaron 8 o 10 tiros y lo mataron. Lo mataron. Lo mataron como una respuesta. Y te digo una cuestión que dio Mario, antes del nivel de violencia que hoy tenemos, estoy hablando de hace 5 o 6 años. La esposa me fue a ver, me dijo con los 2 hijitos, me dice, mire, yo estoy en una guerra de nervios, me llama la policía, que donde mi marido tenía anotado nada, yo no sé nada, que dónde está la plata guardada, no tenemos plata, doctor. ¿Qué hago? Yo le dije, señora, mire, yo le sugiero algo. Váyase al consulado de Estados Unidos, pide una cita, cuénteles lo que está pasando, a ver si le dan una visa. Le dieron una visa y se fue a Estados Unidos esta señora. Porque ella ya tenía una guerra de nervios terrible a ella y a los hijitos, y lo asesinaron al marido. Y te hablo que esto fue hace unos 6 años. Ahora, mira, Ecuador en el año, mira, Ecuador en la tasa de muertes violentas por 100.000 habitantes, en el 2017 era de 5.8, un poquito más alta que la de ustedes. 2021, me pego el salto, 14.4. 2022 estamos entre 21 y 22 por 100.000. Poquito más abajo de Colombia, que está como en el 24, y México está con el 23. Y tal vez más alto que Brasil, que es el principal consumidor de crack en el mundo. Entonces, ese es el nivel de violencia cierto. ¿Y están asociadas a la narcocriminalidad? Sí. Mira, por lo que te decía, no hay control de armas, no hay control de drogas. Un episodio, cuando al Chapo Guzmán lo juzgan en Nueva York, aparece algo. Y después, como esto queda grabado, y le digo a mis alumnos, véanlo, y yo les digo, si entran a YouTube, lo hacemos barato, no nos dan ni para el mango. Bueno, yo tengo una cuenta ahí, me sirve, tengo más de 300 videos. Pero fíjate que hay un narco corrido mexicano, a mi capi Telmo Castro. Yo te voy a contar por qué. Esto aparece en el juicio contra el Chapo Guzmán en Estados Unidos. El capitán Telmo Castro fue militar en servicio activo al ejército ecuatoriano. Se retiró como capitán, estuvo preso por tema de drogas. Mira, en el juicio contra el Chapo Guzmán aparece porque, como decía hace un momento, cuando estaba la profesora amiga, México no produce cocaína. Se la ha comprado siempre a los carteles mexicanos, por eso es terrible ese híbrido. Entonces, cuando Amado Carrillo Fuentes va a negociar con el cartel de Cali, casi que lo secuestra, y eso lo he leído en más de una crónica, Pablo Escobar, y le dice, bueno, ¿usted qué hace aquí, hermano? No, usted se fue a comprar la competencia, pero si yo también le puedo vender y de buena calidad. Mire, no se complique, cómprenos a los 2. Entonces Amado Carrillo Fuentes le compra los 2 carteles, ¿ya? Y entonces, y llegaba ahí, y él mismo era buen piloto, además, Amado Carrillo Fuentes. Llevaba aviones cargados de cocaína, compraba los 2 carteles. Ahora bien, ¿qué tenía que ver el capitán Telmo Castro? Que es la parte interesante. Llega un momento en que los carteles dicen, bueno, hay mucho control, ya hay más control de las bases aéreas norteamericanas en Colombia. Porque mira, y luego me refiero al tema del Plan Colombia, pero para concluir con la idea del capitán Telmo Castro, como yo le digo, era el cancerbero del infierno. Él transportaba, siendo capitán de línea, en camiones del ejército, con personal uniformado, con Cristo, que le llamamos acá los que están haciendo el servicio militar, armado.
con camiones del Éxito que transportaba containers de cocaína. Le pagaban $100 por kilo. Una tonelada, $100.000. Y antes de la dolarización o por ahí, 10 toneladas, $1 millón. 100 toneladas, $10 millones. Y yo hago la pregunta, ¿y el capitán Telmocastro solo se llevaba el dinero o lo compartía? No sé. Entonces, esa es la historia del capitán Telmocastro, que luego está preso. A él sí le daban sustitutivos y todas las alternativas, después lo vuelven a coger. Finalmente él lideraba las organizaciones porque el tema está de que la violencia en la calle se pasa a la violencia dentro de la cárcel. Mira, en el tema de las muertes violentas en cárceles, para tener idea de la incidencia, de 2010 a 2017, las muertes en cárceles estaban en un promedio de 10 muertos por año. La cárcel tenía, para aquella época, 18.000 presos. Yo soy contrario a las mega cárceles porque, como dice Raúl, si tú tienes grandes cárceles, tienes que buscar cómo las llenas, claro, porque tiene más gente presa. Las muertes violentas en cárceles van subiendo a 32, luego suben en cárceles a 58 en el año 2020. En el año 2022 hay más de 400 muertes violentas en cárceles ecuatorianas, con una población carcelaria que llega a ser de 40.000. ¿Por qué hay tanta muerte dentro de las cárceles ecuatorianas? Por este híbrido. Porque dentro de la cárcel se manejan organizaciones criminales que están incluso identificadas. El uno está identificado con el cartel de Sinaloa, con Alico Nueva Generación, con el cartel del Golfo, etc. Y en consecuencia, desde la cárcel se organizan muchas actividades. Tráfico de drogas, tráfico de armas, secuestro de personas, secuestro de vehículos, extorsiones. Incluso, yo he escuchado en expresión, ya hoy está tercerizado el sicariato. Vas a la cárcel y contratas. Mataron a un presentador de televisión hace apenas un año. Se descubrió que dentro de la cárcel se contrató a los sicarios. Ya el que estaba en la cárcel estaba cumpliendo pena. A los sicarios se los detuvo, uno menor de edad. Lo que no, ahí se cortó la línea de conocimiento porque no se sabe quiénes estaban atrás de la ejecución de Efraín Ruales. Entonces, el Plan Colombia, que duró 20 años, ¿qué objetivo tenía? Tenía dos objetivos. El uno lo consiguen bastante bien, que fue tratar de desmantelar la organización básicamente de la FARC, del LNL. O sea, estos comandos, yo recuerdo que una vez la FARC llegó a tener 20.000 efectivos, era un ejército, a los que le pagaban. ¿Y de dónde podía salir el dinero? Del narcotráfico. Claro, llega un momento en que ya los grandes carteles y los dueños de la droga, que eran víctimas de secuestro, ellos o sus hijos le dicen a las organizaciones de la FARC y compañía, pero no nos compliquemos. Ustedes nos pueden dar protección y nosotros les vamos a dar un porcentaje de la producción cocalera. Por eso se potencia la FARC, porque una parte le pagan en dinero. ¿Para qué? Le pagan dinero para poder, a su vez, mantener económicamente ese ejército, un ejército de 20.000. Hoy están, creo que en 5.000 y no más. Y el resto, los grandes carteles, ¿qué hacían? Los aprovisionaban de armas. A ver, una lista. Necesito lanzamisiles, necesito ametralladoras, necesito bombas, necesito esto. Aquí está todo lo que ustedes necesitan. Entonces se fortalece la FARC. El Plan Colombia tenía la finalidad de desmantelar a las organizaciones como la FARC, como la ELN, y en eso, en alta medida, sí sirvió el Plan Colombia. Porque el ejército colombiano, Colombia tiene, ustedes están como en 42 o 43 millones de habitantes, me parece por allí. Colombia está como en 50, 51 millones de habitantes, pero Colombia tiene un ejército de 500.000 de personas, 500.000 personas. Ecuador, entre el ejército y la policía, apenas llegamos a 100.000, 105.000. Entonces, tienen un ejército que recibió entrenamiento, recibió armamento, pero básicamente yo sostengo que la estrategia norteamericana fue tratar de combatir al tema de la FARC. Y eso lo consigue, mira,
llegan a una suerte de armisticio, entregan armas, algunos van en proceso democrático, etcétera, un poco como lo que pasó en El Salvador, etcétera. Pero en el tema del tráfico de drogas ilegales, es una lucha perdida. Hay más producción cocalera en Colombia. Por eso es que la propuesta del presidente Petro, a mí me pareció, en estos tiempos, yo le digo a mis alumnos, hay que leer el manifiesto de Málaga, de España, de 1990, que es 2 años después de la Convención de Viena de 1988. Es extraordinario porque el manifiesto de Málaga hace referencia a desmantelar las bases económicas de la delincuencia organizada. Ir en un proceso no inmediato, pero un proceso a largo plazo de una propuesta de legalización, que es para mí la única salida posible y razonable, como decía Len Neumann, Rosa del Olmo y otros más. Pero fíjate que en este momento tenemos una guerra perdida y para el caso de Ecuador una guerra sin cuartel, donde la policía no tiene recursos, se pone a la policía para que cuide las cárceles, no son funciones propias de la policía, no son funciones propias. Yo he dicho 3 o 4 veces en el libro que te mandé sobre que te hice llegar en formato digital, después habrá la oportunidad de hacerlo enviar en formato físico. Yo digo, a ver, en un plan donde la policía se toma la cárcel, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer la policía? Primero, sacar las armas. En segundo lugar, tiene que desarticular la organización. A los líderes o jefes que están identificados porque están divididos, los carteles ya manejan diferentes pabellones, tiene que aislarlos, que existe una cárcel de máxima seguridad, La Roca. Y además tiene que cortarles la comunicación. Como decía bien un amigo, sí, claro que tienen derecho humano los presos, pero no tienen derecho humano a tener un celular para organizar matanzas, ni tráfico de drogas, ni sicariato. Esos no son derechos humanos del preso. Pues. Yo le digo, pongan un teléfono monedero para que se puedan comunicar, pues si ese es el punto. Entonces, no hay control y ingresan las armas en el camión de la comida. El primer filtro de ingreso a la cárcel está manejado por la policía. Ahí recuerdo que alguna vez tenían hasta un pequeño escáner. Y disculpa la expresión, a nosotros los abogados nos ponían en pelotas a ver qué llevábamos. Nada. ¿Qué cree que llevo, señor? Por si acaso, todo no tiene corta uña. Un día yo le dije, ya medio cabreado, le dije al guión, ¿pero qué ingresan armas sin control? ¿Nos está acusando de algo? No. Le digo que ingresan armas sin control, le digo que usted permite el ingreso. No se la tome así tan a lo personal. Pero es verdad, no hay control. Tienen francotiradores en las cárceles. Son hechos reales. Si no, ¿cómo explicas tú 440 muertos hasta hoy en un tema que no para, que no cesa? Y mira, ejecutaron al fiscal de Paraguay. Dicen que el Comando Vermelho de Brasil o Vermelho lo vio en Cartagena, medio torpe también. Va a la luna de miel a Cartagena, sube las fotos en el Facebook, que está ahí, sin guardia, sin nada. Y él llevaba unos procesos de delincuencia organizada contra narcos brasileños. ¿Qué hicieron? Lo hicieron ejecutar. Ahora, no sé, he leído incluso un dato de que en esos comandos de ejecución habría algunos ex militares colombianos ya pensionados, que están jóvenes. Y mira que en el asesinato al expresidente de Haití también, o al presidente de Haití en funciones, también habían algunos ex militares colombianos. Aprendieron a manejar las armas y de pronto alguno encontró que un gran negocio era convertirse en sicario. Se dan cuenta cómo la gran conclusión es que no es el enfrentamiento que tenemos hoy, es un enfrentamiento que no nos va a permitir salir de este enorme atolladero. Y mira, yo decía a los abogados, conocía casos real, un abogado en Ecuador que hacía compañía, y le digo a los alumnos, tengan cuidado, un abogado que fue incluso magistrado, era profesor de universidad y se dedicaba al ámbito societario. Él arma 2 compañías antes del 2000, que es nuestra dolarización, las vende y le dicen, oiga doctor, queremos que usted, vamos a hacer una planta procesadora de atún, la más importante de América Latina, que antes de los 90 estaba previsto que iba a costar 15 millones de dólares, vendría a ser como 75 millones hoy. Y le dicen, doctor, queremos que usted gerencie las 2 compañías. Y él le dice, no me interesa, yo le vendí la empresa. Doctor, le vamos a pagar $2.500 mensuales por cada compañía.
$5.000 mensuales vendrían a ser el equivalente de $25.000 ahora. ¿Cómo no sería tentador que no lo nombren gerente? Pero él tuvo el cuidado y le dice, bueno, la única condición es que porque atrás de eso había sectores, empresarios colombianos. Él le dijo, bueno, pero la condición es la siguiente. El dinero tiene que venir desde bancos norteamericanos, Chase Manhattan Bank o Citibank, a Banco Norteamericano de Guayaquil, Ecuador. Y el dinero llegó bancarizado. Y sucede que después hay un operativo porque cae detenido un ciudadano norteamericano, me parece Gordon West, incluso sobrino de un senador en la Florida, en Estados Unidos. Y entonces querían que el doctor dé información. Él dijo, ¿qué información yo les voy a dar? Yo he sido gerente de las compañías, yo hice las compañías, a mí me pagaban, señor. Todo este dinero viene bancarizado. Si ustedes creen que esto es lavado, metan preso al gerente del Citibank, pues en Guayaquil, que era un norteamericano. Metan preso al gerente de Chase Manhattan Bank en Nueva York, pues ellos deben saber si este dinero era chueco o no. Pero ojo, mira, ¿cómo termina la historia de este abogado? Él fue condenado por lavado de activos. No quiso cooperar, no quiso dar información. Él fue condenado a 7 años de cárcel, a 8 años de cárcel. Con el 2x1 y el jubileo 2000 por el buen papa, salió a los 3 años. Se mamó 3 años en la cárcel. Su vida quedó destruida, fue terrible. Y yo he conocido otros casos de un empresario, un caso Marfuca, hay un libro mío publicado sobre el tema. A él lo detienen en 1986 por una tonelada de cocaína que se descubrió en Holanda. Él era el principal exportador de camarón y llegó a ser de América Latina. Él tenía su propio avión para ir a ver sus caballos, de correr sus caballos. Él se compró en alguna ocasión en Buenos Aires una finca para tener caballos de paso. Era un empresario exitoso. Hay un operativo, una tonelada de cocaína en Holanda, viene en ese tiempo, la DEA estaba aquí con la llamada Interpol, lo meten preso. ¿Sabes cómo termina la historia? Y lo menciono, que tiene mi misma edad, Carlos Emilio Vélez Rain. Estamos a 2022. Esto fue en 1996. No tenían cómo condenarlo. Él salió con la caducidad de la prisión preventiva. Yo lo he defendido durante todo este proyecto. Hemos envejecido juntos, como yo le digo a Carlos Emilio, porque tenemos la misma edad. Mira, el Estado ecuatoriano nunca pudo juzgarlo. Dejaron que prescriba el ejercicio de la acción penal, que prescribió en 20 años, y el Estado hoy todavía no lo indemniza. Mira, en un acuerdo reparatorio está determinado que al tiempo que le secuestraron sus bienes, valían $2 millones. Están con avalúo de peritos del propio Estado. Y el Estado no le va a negociar, no va a negociar, le digo a Carlos Emilio, tal vez en el infierno consigas una reparación, no seas así. No quiere. Y una persona cercana a él estuvo cerca del Consejo de la Judicatura. Era el gerente del Consejo de la Judicatura. Pasaron 2 años y nunca ni siquiera le señalaron audiencia. Esas son las duras realidades. Entonces, a Carlos Emilio le destruyeron la vida. ¿Y qué pasa con los abogados? Para ir concluyendo por el tiempo. En Alemania está documentado, yo te envié creo el libro también de lavado de activos, está el caso de los abogados en Alemania, que como dice Struense, fue un mensaje para que no atiendan a organizaciones criminales, porque los abogados los condenan por lavado de activos, porque una organización dedicada al tráfico de drogas en Alemania habían recibido 200.000 marcos y después tenían que cobrar 200.000 marcos. Entiendo que era antes de hablar de los euros. Y a los abogados son condenados por lavado de activos, porque en Alemania el lavado de activos estaba previsto como comportamiento incluso culposo, con lo cual, disculpa el perdón, nos jodemos todos. La falta del debido cuidado, la imprudencia, pero bueno, fueron condenados, primer nivel, segundo nivel. Porque no tuvieron el cuidado debido, debieron haber sabido que esta era una organización criminal y que los que pagaban tenía origen ilícito. Y por comportamiento imprudente los condenan. ¿Cómo se salva la campana? Gracias a que ese extraordinario jurista, como era Winfried Hasselberg, el papá, como vio el derecho penal simbólico, pero que era presidente de la segunda sala del Tribunal Constitucional alemán. Y ahí no era derecho penal simbólico, era constitucionalismo efectivo. Él es el ponente. Y dice, en la clásica expresión alemana, analiza
la constitucionalidad de la disposición en materia de lavado de activos. Y Hassemer dice, ellos actuaron de acuerdo con un mandato constitucional que garantiza la inviolabilidad del derecho a la defensa. Y esto que tiene el Código Penal alemán es inconstitucional. La penalización por imprudencia, y utiliza esa expresión, se expulsa del plexo normativo. Y gracias a eso recuperan la libertad. Impresionante. Y mira, uno de los que mejor y más trabaja en el tema es Isidoro Blanco Cordero, formidable. Ahora está en la Universidad del País Vasco, tiene unos libros así, tipo Biblia, o tamaño Biblia. Y Isidoro Blanco Cordero menciona el caso de los abogados en diferentes partes del mundo, pero en particular de Estados Unidos. El discurso mágico. Organizaciones narcocriminales defendidas por equipos de abogados. Un equipo de abogados había cobrado $5 millones, otro 3 por allí. Y luego el Departamento de Justicia se va encima de los abogados por lavado. Recuerda que Estados Unidos tiene una ley mágica, como la ley incluso de prácticas corruptas en el extranjero. Esa es una locura, pero a cualquiera le cae el hacha. Ahora mismo hay presos ecuatorianos por temas, pero vinculados con actos de corrupción, más que con el tema de drogas. Y entonces, a ver, ¿qué ha pasado con los abogados en Estados Unidos? Que el Departamento de Justicia enderezó reclamos. Y entonces la gran barra de abogados, la American Bar Association, ha reclamado hasta la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿Por qué digo que el discurso es mágico? Vieron a ver. Claro, aquí está la quinta enmienda, garantiza el derecho a la no incriminación, la sexta, el derecho a tener la garantía del derecho al debido proceso. De manera que sí, es verdad, este es el país que es paladín de la democracia. Perseguir al abogado no es lo que debe hacerse. Tú dices, está bien, claro, pero dice, a ver, no debe penalizarse la actuación del abogado. Pero como esos recursos tienen origen ilícito, porque provienen del narcotráfico, en esta guerra contra la narcocriminalidad, ningún abogado puede beneficiarse de recursos que tienen origen ilícito y procede el decomiso o la incautación. Se pierden los honorarios. Señores abogados, defiendan. Ustedes pueden defender pro bono, la patria les va a agradecer y los narcos les van a agradecer, pero ustedes no tienen derecho a beneficiarse con ese dinero que tiene origen ilícito. Y lo habían declarado y habían pagado impuestos. Pero mira que fueron decomisados. No sé, para concluir, cómo habrán los abogados del Chapo Guzmán, cómo habrán cobrado honorarios y a dónde. Porque por la ley de prácticas corruptas en el extranjero, te llevas el recurso fuera y te van a perseguir. Vas a algún paraíso fiscal y descubren que tienes cuentas allí siendo abogados norteamericanos, peor, todavía terminas en la cárcel. No sé cómo estarán negociando, cómo habrán hecho, porque por supuesto que hay mucho dinero y de verdad. Entonces, en conclusión, sin duda, yo me he convencido que esta es una guerra perdida. Esta es una guerra perdida. La única salida razonable y racional es pensar en una legalización que no significa de modo alguno incentivar el consumo. No. Al contrario, como yo digo, ni cigarrillo fumo. Yo hoy ni siquiera alcohol bebo, ya por la edad también, ya estoy jubilado. Entonces, bueno, el vino sí es interesante, no es bueno para las coronarias y todo lo demás. Pero en el fondo, es una guerra perdida. ¿Cuál es el gran y gravísimo problema? Que el 80% de esos $500 mil millones que más o menos se lavan, el 80% se queda en la banca del primer mundo. Ese es el problema. Si le sacamos $400 mil millones de la banca del primer mundo, no sé, yo creo que podría quebrar la economía mundial. Podría quebrar. Ese es el gravísimo problema y eso es para mí muy difícil, por no decir imposible, en la línea de la legalización. Querido Mario, quiero agradecerte 1.000.000 por el tiempo, la bondad y la generosidad de escucharme también. Bueno, Alfonso, ha sido muy, muy clara tu exposición y un paneo histórico de los grandes fenómenos de los carteles que obviamente desde mi lugar uno conoce a través de las series que vos hiciste mención, pero la información empírica que tiraste como consecuencia de todos tus estudios criminológicos sobre esta problemática, no me hacen más que pensar en la culminación de tu charla. De que sea una lucha perdida,
en el sentido de que definitivamente las variables económicas que hay detrás de esto son lo que no vamos a poder derribar jamás. Alfonso, lo acabas de decir, que hay detrás de los famosos delitos de cuello blanco, como suele expresar Raúl Eugenio. En esta cuestión, nunca sabremos, o mejor dicho, uno puede suponer que detrás del lavado de dinero existen obviamente los paraísos fiscales, lo que cuesta, vos lo pones en tu libro, lo que cuesta habilitar una cuenta, habilitar una entidad financiera en esos lugares, y que está obviamente por lo que expresaste directamente relacionado con esta problemática. Y creo que quizás los países como el nuestro deberían replantearse esta cuestión, porque vos también lo decís con claridad. El hecho de la despenalización no lleva aparejada la desregularización del mercado y el control, porque ahí inclusive relacionado con una política que tuviera que ver con la salud pública, qué es lo que uno consume, qué es lo que consumen los jóvenes, qué es lo que consume un sector muy importante de la población que lamentablemente sufre una enfermedad como la adicción al tabaco, como la adicción al alcohol. Cuestión que también la trajiste a colación, porque vos y yo sabemos que hay un consumo de alcohol cuyos efectos criminológicos están directamente relacionados, a diferencia de lo que puede ser el consumo de la marihuana, y sobre el cual, obviamente, ni siquiera tampoco nos mueve el amperímetro, Alfonso, porque la tasa de muertes como consecuencia de los accidentes de tránsito y relacionados con el consumo de alcohol, en mi país se cae un avión por mes. Es como si se cayera un avión por mes la cantidad de personas que mueren a través de accidentes de tránsito. Y la verdad te digo que yo como juez, en estos últimos años, en lo que tiene que ver con los homicidios culposos, en el 90% está la presencia del alcohol. Y por supuesto que el legislador, por suerte, dio una respuesta a través de, seguramente conocés el artículo 84 bis del Código Penal, donde aparecen las agravantes por ese obrar negligente, que tiene que ver con el consumo de sustancias tóxicas o inclusive el consumo del alcohol, y dejar de una vez y para siempre el tema de la figura del dolo eventual, que era una respuesta del ejercicio del derecho punitivista sobre esta cuestión, pero que no se trabaja con una cuestión que es tan sustancial y donde no debería existir este temor en relación al mercado negro que está detrás del narcotráfico. Entonces, sí me parece, y me puse a pensar en el manifiesto de Málaga, que ya lleva 40 años. Y con cuánta vigencia en ese momento quienes lo firmaron expusieron esto que vos trajiste hoy a colación y que sigue sin resolverse. Creo que estos son los desafíos que tenemos como humanidad, Alfonso, de discutirlos, y definitivamente, por supuesto que son discursos que generan, por el solo hecho de manifestarlos, impopularidad. Es decir, nadie quiere escuchar hablar sobre la despenalización. O mejor dicho, cuando hablas sobre eso, aparecen fantasmas que obviamente me parece que también están enraizados con esto de que, no me acuerdo, creo que en el libro sobre criminología, un autor habla de una nueva forma de colonizar la conciencia, el tema de las drogas. Creo que es Rosa, no me acuerdo bien. Neumann también tenía ese concepto, el poder de colonización de las drogas, decía él. Así es, así es. Así que bueno, desde mi humilde opinión,
ha sido una charla imperdible la tuya. Sabía que iba a ser así. Y me gustaría hacerte un par de preguntas que quienes nos han estado escuchando. Hay mucha gente, no solo de mi país, sino también de Panamá, que es un país que nos viene siguiendo y, por supuesto, cuando hay charlas de prestigiosos juristas, están de casi todas las universidades de ahí. Así que vaya mi agradecimiento porque están participando en el día de hoy. Te voy a robar un poquito de tu tiempo para ver si estás en condiciones de responder, porque esta era parte de la dinámica de la charla, no solo escucharte a vos, sino poder interactuar. Hay un colega de mi provincia que te pregunta, que creo que algo respondiste, pero bueno, ¿cuál sería la estrategia necesaria para proyectar un plan de política criminal que garantizara la capacidad de respuesta ante el aumento de la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico? Claro, mire, no hay fórmula mágica, pero en el tema de lavado, para tener idea, se dice que en Ecuador se estima, los expertos tributaristas en tema de evasión, que el lavado activo debe estar en no menos de 3.000 millones de dólares y hasta 5.000 millones de dólares por año. Pero, ¿qué cantidad de bienes son aprendidos o de recursos son incautados? 40 millones de dólares. 40 millones. Y se dice, oiga, pero aquí se lava 3.000, 4.000, 5.000 millones. Sí. Yo estoy convencido por los efectos que ha tenido. Que en esta estrategia, porque luego nos entrampamos que el sistema penal, claro, yo soy químicamente penalista, me gusta lo procesal también, pero el tema de claro, la criminología te dice, bueno, ¿cuáles son los factores? Sí, la política criminal, bueno, ¿qué hacemos? Para mí, un gran mecanismo de contención es la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio. Que Ecuador tuvo un modelo muy parecido, iba en la línea del modelo de la UNOPS de Naciones Unidas, que ustedes lo han aplicado bien, que Colombia lo ha aplicado bien, porque en Colombia Pablo Escobar deja bienes. Y una propiedad que le deja a la hijita costaba 2 millones de dólares. ¿Y qué hacían? Ya muerto Pablo Escobar. Entonces, Colombia dicta la ley de extinción de dominio, que no es una ley penal, no es una ley civil, es una ley especial, con carácter, como llaman los colombianos, retrospectividad, que es retroactividad, aunque le pongan retrospectiva, sin límite de tiempo, hacia atrás. ¿Por qué? Me parece razonable lo que dicen. Lo que nace ilícito, como decían las abuelas, muere ilícito. El árbol chueco no se endereza. La legitimidad no se da. Entonces, por eso la retrospectividad. Primero, hacia atrás, sin límite de tiempo, porque puede involucrar a una generación, a dos o a tres. Y también la retroactividad y el otro concepto interesante, que cuando hay la discusión digo, bueno, podemos negociar porque la imprescriptibilidad. Entonces, pues no, pues, ¿cómo es posible que no sea prescriptible? Es una locura. Pero bueno, podemos negociar por allí. Pero pongámosle si quieren 20 años, 30 años, pero pongámosle un tiempo para poder. Mire, esa ley no lleva a nadie a la cárcel, pero podría permitir desarticular las bases económicas del crimen organizado. Ahí sí, la inversión de la carga de la prueba. A ver, usted tiene 5 millones en propiedades. ¿Y de dónde aparecieron? Se sacó la lotería, su abuelita le heredó, lo que fuese. Para mí la ley de extinción de dominio es una buena herramienta. En Colombia funcionó. Yo he leído casos de Argentina, donde un grupo vinculado a temas más bien mafiosos, entre contrabando, droga y demás, bueno, por lo que he leído a ese grupo, que tenía el Lamborghini Maserati, como 700 millones de dólares que han incautado de bienes. Ahora sí pruebe, pues, ¿de dónde sale tanto dinero? Porque si no solo el tema de la droga, de las armas, del contrabando, de la corrupción. Para mí, la ley de extinción de dominio es la única respuesta creíble que se viene ya aplicando. Mira, en Brasil, que en ese discurso mágico de Estados Unidos le fajó 2.600 millones de dólares a Odebrecht por corromper a los vecinos. Pero Odebrecht, que es una gran constructora, tenía más de 200.000 personas. Ese es un lindo tema también, el de la corrupción y la impunidad. Odebrecht manejaba más de 200.000 personas en sus activos. Odebrecht
llegó a un acuerdo de relación premiada, de un acuerdo de cooperación, como llaman, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre del 2016, 2.600 millones de dólares tiene que pagarle a Estados Unidos. Y ya en Brasil, porque Odebrecht no ha quebrado, sigue construyendo aeropuertos en Estados Unidos, autopistas, pero en un sistema, yo no soy pro norteamericano ni pro gringo, no, nada, pero es que esa es la realidad. En un sistema que no se conocen de actos de corrupción de fiscales ni de jueces que se han enriquecido, son muy celosos, la contratación pública también, donde no hay sobreprecio y hay calidad, hay control en la calidad de la obra, sigue construyendo en Estados Unidos. En Brasil, se dieron cuenta del tema, en Brasil, mediante la ley de extinción de dominio y la ley de resiliencia, una ley brasileña, todas esas evasiones tributarias que hoy ya las ponen en blanco y negro, dicen, a ver, si ustedes han reconocido en Estados Unidos todo lo que han hecho, ¿y aquí qué pasa? Yo he bajado la información, la tengo guardada. En Brasil, mediante ley de extinción de dominio y ley de resiliencia, Odebrecht al Estado brasileño le ha devuelto, acuerdo de reparación, alrededor de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Que Odebrecht sigue campante, porque ha habido acuerdo de delación y ha habido un acuerdo reparatorio. Yo creo que para mí la única salida, no veo otra, podría ser una buena utilización de la ley de extinción de dominio. Y si me pregunta qué pasó, que en Ecuador teníamos un modelo muy parecido al de la ONU de Naciones Unidas, pero al rato de la hora se lo echaron abajo. Como yo digo, se dieron cuenta que era un tiro en los pies, en las dos piernas, en los dos brazos y en la asamblea, y después el Ejecutivo lo vetó. Entonces, ¿qué quedó? Sí, hay la ley de extinción de dominio, pero el presupuesto de procedibilidad es que primero haya concluido el proceso penal con sentencia condenatoria en firme. No necesitamos para eso la ley, pues. Si igual hay, mira, si hay medidas cautelares dictadas oportunamente al inicio del proceso, que se mantenga, que estén blindadas y el proceso termina bien con una condena, entonces el aseguramiento de los bienes ya está previsto. No era necesario una ley de extinción de dominio. Pues nos echaron el cuento y una ley que está aprobada con esa minusvalía de eficacia operativa. Entonces, esa para mí es la respuesta y la reflexión en el tema. Sí, de aceptar, como diríamos, una concesión de algunas garantías para enfrentar realmente el problema. Es como el imputado colaborador, digamos, cómo a veces se llega más allá de las discusiones que van a existir en el tema de la ley de extinción de dominio, también en mi país sufrió este tipo de reparos, en el sentido de hasta tanto una sentencia no se encuentre firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, no se podría disponer de esos bienes. Pero bueno, ¿cómo enfrentar estas cuestiones? Quizás implique por parte del Estado ceder en algunas garantías, porque si no es como prácticamente imposible, como vos lo estás planteando. Claro, y mira, en el tema incluso de las evasiones tributarias, a algunos no les gusta, pero yo mucho tiempo vengo sosteniendo que en las evasiones tributarias, defraudaciones aduaneras, etcétera, temas de contrabando, al Estado le interesa cobrar. Lleva un acuerdo reparatorio que pague lo que debe. Entonces, alguien me dijo, no, que generar la impunidad, bueno, pongámosle que por una sola vez, ya, suave nomás. Entonces, lo deja con la tarjeta amarilla, ¿verdad? Devuelva, señor, llega un acuerdo reparatorio. Porque a la final el Estado no cobra nada. Y en este tema, dado que hay personas de Panamá, tierra a la que también quiero mucho, sin duda que sí. Miren, ha sido necesario que el Departamento de Justicia actúe. ¿Para qué? Para que los hijos del presidente Martinelli los persigan, ¿no? Y ojo, don Norberto Odebrecht, los fiscales peruanos y fiscales panameños lo visitaron a Norberto Odebrecht, el tercero de la generación, cuando estaba preso en Curitiba. A él lo condenaron a 19 años, a Norberto Odebrecht, pero sé que ha llegado, tengo que confirmar el dato, que lo escuché esta semana, a una serie de acuerdos de delación, porque allí funciona la delación como en Estados Unidos. Ya terminó la condena y todavía le dan chance de que siga cooperando. Y me dicen que, porque él, de la cárcel de Curitiba, donde estaba condenado a 19 años, llegó a cierta negociación para ir al cumplimiento de la pena en arresto domiciliario, a su casa con piscina temperada, viajó en su avión privado, ¿verdad? Ahí lo esperaba un Porsche, lo llevó a la casa y él estaba en la casa. Me dicen que ya lo han puesto en libertad a los 2 años, porque ha seguido cooperando.
Y don Norberto Odebrecht es el que dijo, yo he visto unas crónicas, que a los hijos del presidente Martinelli, el consorcio de Odebrecht les dio 50 millones de dólares. Y a Toledo, el presidente peruano, dijo, no, 20 millones de dólares. Y fueron situados aquí así. En Costa Rica, como alguna vez recuerdo que Raúl me decía que Costa Rica es la Suiza centroamericana, me decía Raúl. Y yo le decía, bueno, Ecuador va a ser la Suiza andina, me decía, se ríe Raúl. Pero va ahí, hace compañía, compra el edificio, la mujer y la suegra. Ya se los han decomisado por la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Y en Estados Unidos lo tienen listo para mandarlo a Perú. ¿A qué? A cumplir pena. Y el excontralor de Ecuador ha ido ahí, se ha declarado culpable, va a procedimiento rápido, pero una condición ha sido, a ver, pero usted tiene una condena en Ecuador pendiente de 8 años. Usted llega aquí a un acuerdo, cumple lo de aquí y está firmado y usted después se va a cumplir la condena en Ecuador. Si no, no. Pero en eso el sistema norteamericano es medio mágico, ¿no? Es decir, como Aladino, da una serie de respuestas. Pero pasa y pasa, ¿no? Bien, 2 preguntitas y terminamos. Te desocupo. Edgardo Villordo, un colega también de mi país, te pregunta, desde la política criminal, ¿considera usted, como lo hace Binder, que la mejor estrategia para atacar el narcotráfico es tomarlo como un tema empresarial? Por otro lado, ¿considera que solo atacar la oferta resulta una política correcta y no hacerlo con la demanda con medidas de carácter multicausal? Lo último, claro, Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína en el mundo. Entonces, mientras no disminuye el poder de la demanda, es un problema muy complejo. Lo que pasa es que para los países pobres, como es Elías Carranza, terminamos criminalizando la pobreza, sin duda, por estos temas que hablamos del tráfico, microtráfico, al menudeo, etc. En esto, yo tengo una muy buena relación de amistad con Alberto, como yo le digo Alberto, el evangelizador, le digo, el sistema acusatorio. No lo veo hace un tiempo, pero yo lo aprecio, lo quiero muchísimo. A ver, mirarlo como un tema empresarial, no sé si Alberto está pensando en que el Estado tendría que cobrarle un tributo, es decir, un poco como que regularizar el mercado, ¿verdad? Puede ser. Ahora, es que el mercado de consumo es el que determina, en el fondo, la oferta. Entonces, solamente estoy imaginándome, ¿no? A ver, usted produce, Colombia está produciendo, mira, ya no tiene hablar de la cantidad de droga que producen. Yo te digo, si en un año en Ecuador se han decomisado 300 toneladas, y eso ponle el 20%, ¿cuántas miles de toneladas de cocaína produce Colombia? ¿Cómo regulariza el mercado? Muy complejo, porque es demasiado dinero, demasiado dinero. Ahora, sí, de la propuesta de Málaga hay que desarticular las bases económicas, sí. Y yo creo que en eso la Convención de Viena de muy buena fe dijo en el año 88, a ver, vamos a ver si vamos con el lavado, pero el tema se ha disparado. Entonces hay una demanda de consumo impresionante. Y la demanda de consumo te va a manejar la oferta del producto. Claro, ahora, para Estados Unidos, estoy pensando ya que es el país que probablemente que más consume, yo he dicho, a ver, a Estados Unidos le interesa, como cuando hablaba con Rosa Lombo, con Elías Neumann, le interesa que haya menos drogas. ¿Por qué? A un precio más alto. ¿Por qué? Porque menos droga a un precio más alto significa que hay una menor cantidad de consumidores porque no tienen capacidad para comprar. Y podría ayudarle en el tema de salud. Pero, miran, se pasó el platillo, el sombrero, el presidente Ecuador dijo que iba a Estados Unidos a buscar un plan en Ecuador. Yo dije que me parecía ridículo que ande pidiendo prestado, ¿no? A ver si me regalan algo. Ahora mismo le dijeron ayer a la delegada, y creo que se ha ido corriendo la delegada del Departamento de Estado de Justicia, que Ecuador necesita como 5.500 millones de dólares. Dice, bueno, vamos a ver, Estados Unidos nos regala. Pero si me preguntan qué hacer, yo creo que si 5.500 millones de dólares es una cantidad que se necesita y está bien y puede ser más. Yo que eso sí creo, en la posibilidad de que se aplique un impuesto único, por una sola vez, que pague en proporción de su capacidad y de sus bienes. Ahí va a ser un pito, pero
como decimos acá la gente más joven que yo. Pero a ver, yo le digo a la gente, si usted tiene una tienda pequeña, no se preocupe, usted no va a pagar nada. Usted es microempresario, no paga, pero no le pongo un límite tampoco. No es lo mismo tener 50 millones, 100 millones en bienes y activos. Usted tiene que pagar, si quiere póngale un tope, pero algo que sea razonable para que pueda servir. Y es por una sola vez. Y le agrego algo más. Bájese lo del pago del impuesto a la renta. Va a pagar 2 millones de impuesto a la renta. Va uno para este fondo único y el otro uno págueselo al Estado. Usted paga el 50% de impuesto a la renta para el Estado y contribuye porque el Estado no tiene dinero, es verdad. Y nadie le va a venir a regalar. Israel no le va a regalar nada. Como decimos acá coloquialmente, ni yuca le va a dar. Para decir con el brazo, no nos va a dar ni yuca, no nos regala nada. Entonces hay que buscar la manera, por lo menos en la parte de esto ya, el tiempo no permite en cuanto a estrategias que hacer, pero Estados Unidos, Naciones Unidas nos dice cada 5 años que el gran fenómeno de la criminalidad hay que atenderlo tomando en consideración salud, educación, trabajo y vivienda. Son las fórmulas mágicas. Ese joven que es microtraficante, que no tiene educación, que no tiene trabajo, tiene que buscarle mecanismos, que en el fondo hay que recordar, Medellín le ha costado 30 años para mejorar su capacidad y es una de las, Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Llegó a tener más de casi 400 por 100.000 habitantes, la ciudad más violenta. Y hoy Colombia tiene alrededor del 24 y Medellín tiene el 14 por 100.000. ¿Por qué? ¿En qué invirtieron? Educación, vivienda, parques, bibliotecas, sí, hospitales. No podemos crear más hospitales, hospitales ambulantes pequeños. Tiene que ir a los barrios pobres, tiene que trabajar. Medellín lo hizo. Ese es el milagro después de 30 años. Entonces, si hay respuestas creíbles que no cuesten tanto, pero lamentablemente muchos gobiernos no están dispuestos ni siquiera ni a escuchar, menos a trabajar. Eso, querido Mario. La última de John Miller de Panamá. Bueno. Considerando la descomunal generación de dinero procedente del narcotráfico, ¿cómo podrías cuantificar su influencia en el mercado de capitales? ¿Qué tanto mueve a las economías? Bueno, las drogas ilegales manejan no menos de 500.000 millones de dólares. Y significa el 80% lavado, y nunca están diciendo que no, 400.000 millones de dólares. Ahora, el tema de las economías ilegales en general, habría que, qué buena publicación de los Panama Papers, de 2 investigadores que son alemanes, o Mittermeier, por ahí el apellido, no son parientes. Pero mira, el grupo panameño Mossack y Fonseca, ¿okay? Armaban compañías y grandes lavanderías y después tienen, claro, la ambición. Está ganando mucho dinero el cliente, deme una parte de las acciones, entonces después ellos una parte también del negocio. Y por eso tienen problemas. Entonces mira, Putin, que es uno de los, probablemente el más inteligente en el mundo, Macron de Francia dicen que también. Pero en los Panama Papers, ¿qué aparece? Que Putin tiene un amigo, su pana, un virtuoso de la música. Tiene en el mundo propiedades que llegan alrededor de los 900 millones de dólares. Creen que es el gran lavador de Putin o Putin. Es su amigo, su pana. Y en estas estrategias, la lista Falciani, ¿qué determinó? Famoso el caso Falciani. Falciani, mira que él trabajaba para HSBC, el 8º banco en el mundo y el 4º en Europa. ¿Qué hace Falciani? Se sustrae porque Falciani ve una base de datos de esa especie de doble contabilidad, la buena y la chueca, y se lleva la base de datos. Miles de personas que lavaban dinero de diferentes actos de corrupción, narcotráfico, contrabando, todo lo que nos imaginemos posible y por haber. Y Falciani se lleva la lista, lo persigue el HSBC, semejante banco que HSBC es un banco que nace en Hong Kong en 1890, por allí. Y lo compran los ingleses. Uno dice, los ingleses lo tenían que ver, es una gran lavandería. Falciani se lleva la lista. Lo persiguen a Falciani y lo condenan en ausencia, me parece que un tribunal francés con la cantidad de dinero que tiene el banco y los abogados, 5 años de cárcel, pero no lo tienen preso. Y Falciani finalmente se va para España. Ahí está en España. No sé si tiene la calidad de refugiado. Falciani habla con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dice Estados Unidos que no le ha pagado a Falciani. Yo no sé. ¿Pero qué le interesaba? Oiga, y por si acaso el HSBC
ha utilizado bancos norteamericanos, claro que ha triangulado para lavar. Ah, deme la base. Dice Estados Unidos que no le ha pagado, yo no sé si era verdad o no. Porque el hecho real es que el Departamento de Estado de Estados Unidos consigue un acuerdo con el HSBC de Londres y Estados Unidos le pagó $2.000 millones de multa. $2.000 millones de multa. Y Falciani está ahora en España. Y para concluir, Falciani entrega la lista en España. Y entonces viene el tema de la prueba ilícita, que Miranda Trump es extraordinario, decía, no, los frutos del árbol envenenado, el maestro que yo quiero mucho y respeto, José Ignacio Caferata Nores, ¿ya? De la Escuela de Córdoba. Yo cuando hablaba de los frutos del árbol envenenado, yo leía en doctrina penal al maestro Caferata. Y esa parte del Código de Procedimiento Penal he trabajado en realidad Alfonso Zambrano. Y tengo un libro sobre prueba ilícita y los frutos del árbol envenenado. Ya tiene 13 o 14 años y forma parte de una publicación que yo haré en mi locura el año que viene, es un derecho procesal penal y técnicas de litigación oral. Así otro ladrillo también. Porque he estado haciendo toda la vida. Y entonces, mira, ¿cómo se soluciona el tema en España? Está la lista Falciani. Y entonces los abogados, no, un momentito, prueba ilícita, los frutos del árbol envenenado, no se la obtenía así, no se entraba, se la sustrajo a un delincuente Falciani. El Tribunal Supremo Español, me parece que esa sentencia, creo que es hace 2 años, 3 años, echó el piso abajo, echó la casa. Dijo, a ver, es verdad, no se puede legitimar la prueba ilícita, pero si hubiese sido obtenida por la policía, como viene de un particular, sí vale. Y han condenado en España a un montón de empresarios. Yo tengo el fallo, te lo puedo enviar si no lo tienes. Es interesante. Dale. Ha creado un rollo, ¿verdad? La lista Falciani. Claro, entonces, mira el sesgo que le da. Ya está. Lamentablemente murió Miranda Trump por un cáncer terrible. Murió a los 50, 52 años. El gran propulsor de esta idea, como yo decía en mi libro, el principio de la exclusión absoluta de la prueba ilícita. Eso es relativo. Porque hoy en España dio paso. Como dice Jorge Finol, que es catedrático de la Universidad de Barcelona. Él tiene una teoría, la notoria importancia del hecho descubierto. Y concluyo de verdad con 2 ejemplos. Dispone un juez, autoriza un allanamiento en el lugar A para buscar unos vehículos robados. Pero sucede que en el local A encuentran el cadáver de 2 niñas que habían sido secuestradas y asesinadas. Y yo le plantea, ¿qué me van a decir? ¿Que no sirve la llave? La notoria importancia del hecho descubierto. Y otro caso real en España, y otro caso también interesante. Se dispone un allanamiento para, suponte, encontrar contrabando. Y se encuentran 2 toneladas de cocaína, que no vale el hallazgo. La notoria importancia del hecho descubierto. Entonces, este tema, el principio de la exclusión absoluta de la prueba ilícita, ya tiene replanteamiento. De esto yo ya lo planteo en mi derecho procesal penal, que ojalá que sea nomás un manual y no un libro más grande, pero he trabajo con eso, que me gusta mucho el tema, además por garantías constitucionales y demás. Así que el problema, digamos, puesto así, como vos lo estás narrando y como Jordi también lo plantea, creo que como todas las cosas, digamos, los principios de razonabilidad y racionalidad en cuanto a la merituación del caso concreto, es lo que debe ponderar ese juez que le toca intervenir ante la posibilidad de un planteo de una exclusión probatoria. Ahora, yo te lo voy a invertir a este análisis. ¿En qué sentido? A veces los operadores de la justicia somos rehenes de el trabajo externo, es decir, de las policías, que en mi país, a diferencia de otros lugares, el Ministerio Público Fiscal es el brazo armado que tiene en el marco de la investigación penal preparatoria. Entonces yo te hago este ejemplo. Estamos investigando, o la Fiscalía está investigando, el caso de el robo de un motovehículo, es decir, de una motocicleta. Requiere el allanamiento en el domicilio de Alfonso Zambrano Pasquel, el cual se presupone que es el autor, y vamos en procura del secuestro del motovehículo. Y resulta ser que cuando la policía ingresa al domicilio de Alfonso, abre un placar
y en el placar encuentra 1 kilo de cocaína. Fuiste a buscar supuestamente una moto y me abriste un placar y me sacaste cocaína. La pregunta sería, ¿la policía sabía de que en ese lugar había estupefacientes y aparece la causa del supuesto robo agravado para ingresar en ese lugar? Te hablo el placar, te saco la mercadería, el juez después termina diciendo, a ver, ante el planteo de la defensa, ¿cómo iban a buscar una moto dentro de un placar? Por supuesto, podemos discutir mucho tiempo sobre la cuestión accesoria. Pero ahí viene el segundo mensaje de la narcocriminalidad. La policía sabe generalmente en qué lugares se vende, quiénes venden, ¿Quiénes son? etcétera, etcétera. Entonces, es un mensaje para decirle a Alfonso Zambrano Pasquel, entro a tu casa cuando quiera, me convalida el juez y resolvemos por otra ventanilla el tema de que sigas vendiendo. Lo quise traer al ejemplo porque es cierto la aparición que da Jordi de los 2 cadáveres en ese lugar y poder sostener después que se violó alguna garantía constitucional. Pero desde el punto de vista del otro análisis, fueron a buscar un televisor y abrieron un freezer de una heladera, Alfonso. Y en el freezer estaba la cocaína. Estaba claro que no iban a buscar un televisor. ¿Se entiende? No, sí, además el riesgo que la policía le pueda plantar también al kilo de cocaína, que ese es otro rollo. Por eso. Fíjate que también apareció en la legislación procesal mía la posibilidad de que los jueces, en un caso de una investigación penal de robo, declinemos la competencia anticipada para el caso de que cuando llegue la policía a tu casa encuentre la posibilidad de sustancias prohibidas. O sea, ya te estoy dando la posibilidad de que te ponga esto que vos acabás de hacer mención. Claro, entonces ya los jueces ya van a tener que ponerse un turbante, ¿verdad? Y adivinar la suerte, sí, pues no. Son adivinadores de suerte, sí, a ver, por si acaso, si pasa. Por eso los norteamericanos, los principios de flexibilización hablan, por ejemplo, de la buena fe policial, ¿no? Oh. Por eso Roxy en esto dice, es muy categórico, dice, no se puede jamás permitir ni ser flexible frente al abuso policial, porque dice el maestro Roxy, es la única manera como la policía sabe y le llega el mensaje que una prueba ilícitamente obtenida no sirve. Es la única manera, dice Roxin, de frenar, es el mecanismo de contención frente al abuso policial. Yo creo que en eso tiene razón. Así es, yo también comparto eso, porque en definitiva, como te decía al principio, es decir, es el brazo armado que tienen las estructuras de los ministerios públicos fiscales que están en la calle. Los fiscales no están en la calle trabajando generalmente. Y cuando yo estuve en Estados Unidos, lo que me llamó poderosamente la atención, a diferencia de mi país, Alfonso, es que los investigadores que trabajan en los casos penales le llevan al fiscal el caso y le dicen, esto tenemos. Y no hay chance de que el fiscal le diga, no, hay que profundizar la investigación. No, señor, esto es lo que tenemos. Lo toma o lo deja. Y si el investigador presume de que el fiscal no quiere tomarlo al caso, va hasta el gran jurado, pide una audiencia con el juez para que decidan definitivamente si avanzan o no sobre el caso que la policía investigó. Por supuesto que, como en todos los lugares, los excesos y la selectividad del proceso penal, amigo, existe en todo nuestro universo. Y en Estados Unidos las cárceles, obviamente, están plagadas de negros y de inmigrantes. Es una realidad incontrastable, al igual que la nuestra, con lo que tiene que ver con
las personas excluidas en un punto y que han hecho del delito su arte u oficio. Zaffaroni siempre lo dice, nosotros aprisionamos constantemente en los delitos que tienen que ver contra la propiedad, donde las penas generalmente oscilan entre, suponete, 4, 5 años, 6, 7 y 8. Y son esas personas que cumplen 4, salen, a los 2 meses vuelven y así, y pasaron 30 años dando vuelta por el sistema penitenciario. Porque las condenas en los delitos más graves obviamente son condenas altas, y razón por la cual ese peregrinar de los ciudadanos que obviamente no tuvieron ninguna posibilidad, por lo que vos acabás de hacer mención, sin escuela, digamos, sin educación, sin salud, sin vivienda, sin trabajo, sin tener ninguna oportunidad, y que no sea a veces la individualización. Yo el año que viene te quiero tener en este ciclo para que nos cuentes sobre tu visión sobre las políticas criminales en relación a los niños en conflicto con la ley penal, que es otro de los grandes temas y que todavía seguimos dando vueltas, y no definimos realmente qué es lo que hay que hacer con estas cuestiones. Alfonso, ha sido una tarde-noche para nosotros muy interesante. Fíjate que ya llevamos 2 horas y hay mucha gente todavía conectada, así que te quiero agradecer de corazón en nombre mío, de la Asociación de la Magistratura y de la Función Judicial, de los colegas que hoy nos han estado escuchando desde la Argentina y desde países limítrofes, particularmente muchos colegas de Panamá. Muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a este espacio. Espero que sea la primera de unas cuantas más. La idea es poder continuar con este espacio de discusión, de repensar y de hablar las cosas que creemos desde este lugar que es necesario afrontarlas y discutirlas. Y hoy trajiste una visión que, si bien es cierto, yo ya había pegado una ojeada de tu libro, mucha gente quizás ha escuchado por primera vez tus comentarios y han sido muy útiles, y por supuesto que dejan también esos tips para repensar las salidas como vos lo acabaste de hacer mención. Espero que te hayas sentido a gusto con nosotros en la tarde de hoy. Te mando un fuerte abrazo y invito a todas las personas que nos están escuchando a que el próximo viernes nos vuelvan a acompañar. Va a estar Iván Torres de la Torre, otro colega, en este caso de Perú, que va a hablar sobre negociaciones incompatibles con la función pública. También va a ser una tarde súper estelar, y alguien también a quien hemos conocido a través de la diplomatura, con la cual vos también sos docente. Así que de corazón te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo, Alfonso. Espero que sinceramente te hayas sentido a gusto. Querido Mario, para despedirme con un fuerte abrazo académico, como digo yo siempre, reiterando mi gratitud por la generosísima invitación y el compromiso de volver a conversar en el momento en que haya la posibilidad de hacerlo. Siempre lo mejor, y esa es la idea, ¿no? Lo que se puede aportar desde la academia, y yo digo, y trato de ser, y me mantengo así, de ser un crítico constructivo, ¿no? Como le digo a mis alumnos para concluir, alguien dice que no, está bien. Dice que no, dígame por qué, y finalmente le digo, proponga algo mejor. Eso es el crítico constructivo. Querido Mario, nuevamente Así es. un abrazo a todos Un abrazo desde aquí, y nos estamos viendo seguramente en otra oportunidad. Muchas gracias, Daniela, que no se la ve detrás de escena, por habernos dado una mano y haber hecho que esto haya sido todo un éxito el día de hoy. Nos estamos viendo la semana que viene. Buen fin de semana para todos. Chao, Alfonso. Chao.